Muy buenos días a todos. Hemos dejado 2 minutitos de rigor para que se unieran así los últimos asistentes. Bienvenidos a otro nuevo curso de este nuevo ciclo de seminarios de 2025. En primer lugar, ya sé que me repito más que una persiana, pero muchísimas gracias a todos los que participáis, a todos los que nos estáis apoyando en esta nueva iniciativa, de esta nueva modalidad formativa. Muchas gracias por la parte tanto que me toca a mí como respecto a todo el equipo. Comentaros también, ya os lo hemos puesto en el correo, que este seminario va a ser grabado, ¿vale? Por lo que si alguien tiene que desconectarse a lo largo del mismo, porque va a ser un poco más largo que los anteriores, o incluso para este seminario o para siguientes que hagamos, ¿vale? Va a ser grabado, con lo cual os vamos a enviar el enlace a todos los que habéis inscrito. A lo largo del día de hoy, si puede ser, o si no más tardar, intentaremos enviároslo mañana. Vamos a ver entonces el impuesto de sociedades de 2024. A diferencia de otros seminarios de otros años, no vamos a ver solo las novedades, las vamos a ver también, ¿vale? Pero las vamos a ver integradas a lo largo del modelo. Vamos a ver la parte tanto teórica como práctica de los casos que tenéis, pues el 80-90% de todos vosotros. No obstante, lo que son las novedades en sí de este ejercicio, si queréis, podéis verlas en nuestro blog, ¿vale? Solo las novedades, tanto las de 2024 como las de 2025, que aquí solo vamos a ver las de 2024 para no liaros, porque quizás sería un poco rollo, ¿vale? Para meteros todos juntos ahora 24 y 25, ¿vale? Pero las tenéis aquí, en el blog. Vale, pues sin más, comenzamos. El impuesto de sociedades, bueno, no deja de ser un tributo de carácter directo y personal, ¿vale? Grava la obtención de la renta de esas entidades como manifestación directa de la capacidad económica de la misma, y es naturaleza personal porque tiene en cuenta, determinadas circunstancias particulares de cada contribuyente a la hora de concretar, pues, la cuantía que se va a pagar. Tenemos dos modelos. Tenemos el modelo 200, que es el modelo genérico de todos los contribuyentes del impuesto de sociedades, y también tenemos el específico, que es para grupos fiscales, que es el modelo 220. La obligación de ambas debe ser obligatoriamente, como ya sabéis, electrónica, por vía electrónica, no queda otra. ¿Y qué se grava? Bueno, pues lo sabéis de sobra, pero vamos a repasar para todos. Se grava la base imponible, se calcula restando los gastos deducibles a los ingresos de la sociedad. A esto se le aplica un tipo impositivo, se aplican bonificaciones, deducciones y, finalmente, retenciones y pagos a cuenta. Pero precisamente esto es lo que vamos a ver a lo largo de esta jornada de hoy. Por tanto, empezamos con la parte más teórica y bruta, que es quiénes son los contribuyentes obligados a presentar el impuesto de sociedades. Vale, es la personalidad jurídica, es la circunstancia que atribuye la condición al contribuyente de impuesto de sociedades. Vale. Esto quiere decir que tenemos dos tipos. Pues por un lado son contribuyentes por el impuesto de la sociedad los que tengan personalidad jurídica, ¿vale? Son los que se rentan. Es decir, las rentas percibidas por las personas jurídicas son las que gravan el impuesto de sociedades, pero además también son contribuyentes del impuesto de sociedades, aun cuando no tengan personalidad jurídica, una serie de entidades que vamos a ver, de forma que por eso distinguiremos dos, ¿vale? A ver si me expliqué mejor ahora. Entonces, tenemos por un lado las que tienen personalidad jurídica, que son las más habituales, sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, colectivas, laborales, las estatales, sociedades estatales autonómicas, provinciales y locales, las sociedades cooperativas, sociedades solidarias de transformación, las sociedades unipersonales, las agrupaciones de interés económico y agrupaciones europeas de interés económico, asociaciones, fundaciones, instituciones, tanto públicas como privadas, y los entes públicos, pues los típicos: Administración del Estado, Administración de las Comunidades Autónomas, corporaciones locales y organismos autónomos. Y además se incluyen otras identidades dentro de estas con personalidad jurídica, cualquiera que sea su forma de denominación, excepto las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil. Os acordaréis cuando, bueno, ya con las tonterías van casi 10 años, ¿no? Pero en el 2016, cuando se cambiaron precisamente las sociedades civiles, que no tributaban por impuesto de sociedades, pero aquellas que pasaron a tener, que tenían personalidad jurídica, y objeto mercantil, en ese caso sí pasaron a tributar por el impuesto de sociedades, ¿vale? Con lo cual tenemos que acordarnos de ellas y incluirlas aquí. Y por otro lado tenemos los entes sin personalidad jurídica, que nos encontramos por los fondos de inversión, uniones temporales de empresa, los fondos de capital riesgo, de inversión colectiva de tipo cerrado, los fondos de pensiones, de regulación del embarcado hipotecario, fondos de titulación, fondos de garantías de inversiones, comunidades de titulares de montes de mano común y fondos de activos bancarios. Vale, hasta aquí todo lo que viene siendo la parte así más teórica bruta.
Dentro de esta clasificación tenemos que tener en cuenta, que yo creo que esta es la parte más importante, que tenemos entidades que están totalmente exentas y que no están obligadas a declarar, que esas vienen siendo pues, el Estado, comunidades autónomas, entidades locales, Banco de España, ¿vale? Ninguna de ellas creo que sea cliente nuestro, ¿vale? Y luego tenemos las entidades parcialmente exentas, que aquí sí que vais a tener clientes, ¿vale? Que vienen siendo aquellas, pues como son entidades sin fines lucrativos, uniones, federaciones, confederaciones de cooperativas, colegios profesionales, sindicatos de trabajadores, asociaciones de empresariales. Vale, aquí sí que vais a tener. El régimen fiscal de estas entidades parcialmente exentas se caracteriza porque precisamente existen unas rentas que son aquellas procedentes de las actividades que constituyen su objeto social, ¿vale? Y que no sean actividades empresariales, por las cuales sí que van a estar exentas, ¿vale? Bien sea por actividades o procedentes de adquisiciones y transmisiones o generadas por transmisión onerosa de bienes, sea cual sea su objetivo, ¿vale? En ese caso, tienen unas ciertas especialidades a la hora de componer su base imponible y también un tipo de gravamen distinto en el impuesto. Ahora bien, de esas, ojo, porque no tendrán que presentarse la liquidación, ¿vale? El impuesto de sociedades, cuando sus ingresos totales no superen los 75.000 euros y los ingresos que corresponden a rentas no exentas, o sea, por las que se tendrían que tributar, pues están sujetas a retención y no superan los 2.000 euros anuales. Vale, bien. Visto más o menos quiénes son los sujetos pasivos que están obligados, que después veremos un poquito más en profundidad, ¿vale? Esto es la parte así más teórica. Tenemos que ver, pues, el plazo con el que se presenta el impuesto de sociedades. A diferencia de lo que ocurre con otras figuras impositivas, la declaración del impuesto de sociedades no tiene un plazo de presentación único para todos los contribuyentes. Ojo con eso, ¿vale? Cada contribuyente tiene su propio plazo en función de la fecha en que concluya su periodo impositivo. Con lo cual aquí tenemos que analizar si el periodo impositivo es superior a 12 meses o inferior. En el caso de que el periodo sea igual a 12 meses con carácter general, tendrá que presentarse en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo. ¿En qué se traduce esto? Si el periodo impositivo al que se hace referencia coincide el ejercicio económico con el ejercicio natural, estaríamos hablando, por tanto, de que el plazo de presentación, si son los 25 días primeros después de los 6 meses, estamos hablando de julio, con lo cual del 1 al 25 de julio. Pero si no coincide con el periodo natural, pongamos un mes que tiene 30 días, ¿vale? Por ejemplo, un periodo partido, una entidad cuyo periodo termine el 30 de junio. Vale, computamos el plazo de los 6 meses, concluiría el 30 de diciembre y a partir de ahí 25 días naturales. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, pues 30 de junio, 30 de diciembre nos lleva a 24 de enero del año siguiente. ¿Vale? Y luego tenemos el caso de entidades cuyo plazo sea inferior a los 12 meses. Como lo típico, ¿no? Una entidad que se extingue o que se transforma, ¿vale? Con lo cual, también entra la regla sigue siendo la misma. Son 6 meses desde los 25 días naturales. Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues que si termina antes del periodo oficial, ¿vale? Lo que viene siendo julio, entonces en ese caso, en esos periodos, ¿vale? Si al inicio del indicado plazo, si todavía no ha salido la orden de este ejercicio, se puede presentar con la orden del año pasado, o bien, si salió ya la orden de este año, se computarán 25 días naturales desde la entrada en vigor de dicha orden. Vale, esto sí que es importante, sobre todo en esos casos. Tenedlo en cuenta más que nada para que no os caduque. Como plazos de cara al 2024, bueno, de cara al 2025 sobre el impuesto de sociedades de 24, nuestras fechas claves, en este caso, a rasgos generales, son 22 de julio para domiciliación, fin de plazo 25 de julio y para aquellos que estén en comunidades autónomas, como es el caso de Galicia, que va a ser festivo el 25 de julio, dado que es viernes, sábado también va a ser, ya es fin de semana, no computa, estaríamos hablando que tendremos de plazo hasta el 28 de julio para presentar el impuesto de sociedades. Bien, pues visto así la parte más teórica, vámonos entonces a enlazar con el programa.
Y lo primero de todo que tenemos que tener, como siempre, el programa actualizado. La última versión que os hemos subido es la 24.07, porque añadieron nuevas especificaciones de la IAT, en este caso por la deducción de inversión en Canarias. Vale, entonces tenedlo siempre con la última versión. Para comprobarlo entraríamos en contabilidad 2024 y vamos a ver que la versión se corresponde con la última, con la 24.12.07. Vale, se supone que a estas alturas deberíais tener las cuentas anuales generadas de esta entidad, porque es en base a las cuentas anuales como se generan los datos del modelo 200. Entonces, en este caso, con las cuentas anuales generadas, iríamos a modelo 200, le vamos a dar a generar y nos lo va a rellenar todo con los datos de la ficha de la empresa y con lo que trae de cuentas anuales, ¿vale? Ya nos da el aviso. Proceden única y exclusivamente de las cuentas anuales, de ahí que sea necesario tenerlas generadas previamente. Le damos a aceptar y tenemos aquí nuestro modelo. Vale, vamos a ver las partes del mismo, ¿vale? Vamos a ir viendo hoja a hoja detalladamente con los casos más frecuentes y un poco recordando pues lo típico, ¿vale? Siempre hay cosas que sabemos y al final por despiste no nos acordamos. Entonces quiero tratar un poco en este seminario de que refresquéis esas cosas que siempre se despistan, ¿vale? Bien, pues aquí en el menú tenemos para poder acceder a los diferentes apartados, datos de identificación, relación de administradores, el PIG, el balance, aumentos, base, cuota, vale, todos los apartados. Luego tenéis aquí la zona de accesos directos, estas van directas a las casillas de aumentos, reservas, deducciones, vale, todo lo que se aplica a la base imponible. Podéis trabajar con anteriores y siguientes si no queréis ir por la zona de menú, ¿vale? Zona de envío, validación e importar, que lo vamos a ver ahora. Entonces, arrancamos primero con el resumen de lo que hay ahora mismo según lo que se ha generado así a lo bruto sin haber metido ninguna casilla ni nada. Entonces, la primera hoja con la que nos vamos a encontrar es la de los caracteres de la declaración. Vale, lo primero que tenéis es el tipo de ejercicio, que es relacionado con lo que acabamos de ver ahora mismo. Vuestro tipo de ejercicio será 1, el numerito que tenéis aquí, siempre y cuando corresponda con los 12 meses completos del año y el ejercicio natural, ¿vale? Sería un 2 si son también 12 meses, pero de ejercicio partido, pues un club de fútbol o un colegio, ¿vale? Bueno, no sería el caso, pero si fuera un ejercicio partido, o el 3 si fuera un ejercicio inferior, el primer año, el último año, que suelen ser así los casos más habituales. Estos datos de la ficha os los trae de la ficha de la empresa, precisamente, ¿vale? Y a continuación vamos a repasar en las casillas de la página 1 porque yo creo que se obvian y se olvidan muchas veces y son importantes. Bien, en primer lugar, los colores que veis, ¿vale? Las que están en naranja vais a poder marcarlas porque sí que se trabajan, con las que están en gris no se va a poder trabajar y con las que están en verde quiere decir que no se puede marcar por incompatibilidad con algo. En este caso esta está en verde por incompatibilidad con el DNI, porque no puede ser, o sea, con el NIF de la empresa, pero si marcamos otra casilla cualquiera, pues habría incompatibilidad entre una cooperativa, por ejemplo, y una entidad parcialmente exenta. Vale, nos diría que no podemos marcar las que están en verde, sí las naranjas. Bien, dicho esto, lo primero que tenemos de todo es el tipo de entidad. Vale, hay que marcarlo en función de la naturaleza y el régimen de la misma, del declarante o el carácter de la declaración. Es muy importante tener bien categorizados todos estos caracteres porque van a depender precisamente el porcentaje de tipo de gravamen que se pague en función de lo que se tenga marcado. De ahí su vital importancia y no pagar de más. Los primeros, bueno, pues tenemos las entidades sin ánimo de lucro, las recogidas en el título 2, ¿vale? Que es para aquellas entidades parcialmente exentas y que hayan podido aplicar este régimen fiscal especial. Acordaros, son entidades sin fines lucrativos y con los incentivos fiscales de mecenazgo, es decir, fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, ojo con eso, organizaciones no gubernamentales, federaciones deportivas, ¿vale? Y en el segundo lugar, las entidades parcialmente exentas, que son también entidades e instituciones sin ánimo de lucro, pero son las no incluidas en el título 2. Es decir, las que yo creo que tenemos casi todos, son aquellas que no han sido declaradas de utilidad pública, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas, que esto es cuando está formado
por cooperativas de cualquier clase, de cualquier tipo de clase, ¿vale? Que se unen para constituir sociedades, agrupaciones, que se unen entre sí, ¿vale? Entre sí, entre las cooperativas o bien incluso con otras personas físicas o jurídicas, bien sean públicas o privadas, formalizan convenios y acuerdos con la finalidad de mejorar el cumplimiento de su objetivo social y para la defensa de sus intereses. Puede darse el caso que tengas alguna de este caso. Bien. Luego tenemos todo lo que son de las SICAP. Tenemos las comunidades titulares de montes vecinales en mano común, que fijo que alguna vais a tener. Tienen obligación de presentar este impuesto desde el año 99 por haber obtenido ingresos sometidos a dicho impuesto o bien porque han incurrido algún gasto o han realizado en este periodo impositivo alguna inversión para la conservación y mejora del monte, ¿vale? O cualquier otro tipo de financiación de obras o infraestructuras, ¿vale? Que lo necesiten para el interés social de la comunidad. Habitualmente, salvo el año que vendéis, generalmente, como siempre se declaran gastos, es raro que se tenga que pagar impuestos sociales por las mismas. Tenemos también las entidades de tenencia de valores extranjeros. Básicamente son entidades cuyo objetivo social es la gestión y administración de valores representativos de fondos propios, pero de entidades no residentes en territorio español. Tenemos la Unión Temporal de Empresas, tan de actualidad últimamente en la prensa nacional española. Tenemos las agrupaciones de interés económico y las agrupaciones europeas de interés económico, la española y la europea, perdón. Luego tenemos las cooperativas, que les voy a hacer un hueco así más tarde, al finalizar de ver todo el impuesto. Tenemos los establecimientos permanentes, o sea, contribuyentes del impuesto sobre la renta de no residentes que obtengan rentas en territorio mediante establecimiento permanente. Tenemos las grandes empresas, que también las conocéis todos, aquellas que están obligadas en el ejercicio a presentar mensualmente sus declaraciones, o sea, las que ganan más las que han superado, en su volumen de operación los 6 millones y que tenéis en el suministro inmediato de información si es que le lleváis la parte contable. Tenemos, todas estas, que es lo que os digo, las que están grises no las trabajamos, ¿vale? Pero que están. Luego tenéis las entidades patrimoniales, que no realizan actividades económicas, ¿vale? Tienen un activo que está constituido por valores o afectos o no están afectos a actividades económicas, no se dedican a la producción o al comercio de bienes, sino que lo que hacen es gestionar sus propios activos. Los más típicos, pues el arrendamiento de inmuebles, sí, siempre y cuando, insisto, no tengan a una persona empleada, porque entonces ya estaríamos hablando de actividad económica, o bien pues lo típico, sociedad que tiene acciones o bonos y no desarrolla actividad económica, pero los gestiona. ¿Qué más? Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesiástica, que integra entidades menores. Para esto, para poder marcar esta casilla, tiene que estar dada de alta en la oficina territorial competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ¿vale? Tienen que haberlo reconocido como tal en el impuesto de sociedades. Luego tenéis las entidades en régimen de atribución de rentas con tributación por el impuesto de sociedades. Esta casilla es nueva del ejercicio 2022 y son casos muy concretitos para regular los casos de asimetrías híbridas invertidas, ¿vale? Son entidades en las que los socios están residentes en otros países, ¿vale? Por los que tributarían en IRPF y se trata, pues que no haya una doble tributación, pero tampoco que se quede precisamente sin tributar, ¿vale? Que no se escape esa parte. Vale, y con esto vemos el tipo de entidades. Luego, regímenes aplicables. El que tenemos más frecuente, que es el de incentivos de reducida dimensión, que es el más conocido yo creo que para todos. ¿Vale? ¿Cuáles son las entidades de reducida dimensión? Pues aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios del año anterior haya sido inferior a los 10 millones de euros. ¿Vale? Tienen una serie de incentivos fiscales que son de aplicación en los 3 periodos impositivos inmediatos y siguientes a aquel en el que han alcanzado la cifra de los 10 millones. ¿Vale? Hay que tener en cuenta todo el conjunto de las actividades económicas que ejerce el contribuyente. O sea, va en el cómputo global, los 10 millones. ¿Incentivos más habituales o que más recordamos siempre con ellas? Acordamos, reserva de nivelación, que la vamos a ver hoy, o la amortización de elementos nuevos, ¿vale? De inmovilizado material, que van a poder hacerlo por un coeficiente de amortización al doble de lo que viene siendo en tablas. Incluso en algunos van a poder hacerlo amortización libre siempre y cuando cumplan una serie de requisitos
con respecto tanto a los bienes como a la plantilla media, ¿vale? Luego tenemos las entidades CEC, que son de las zonas especiales de Canarias, bien sea con o sin consolidación fiscal. Y luego nos pasamos a los regímenes especiales de Canarias, que ya lleva tiempo, y el de las Islas Baleares, que entró el año pasado también, iba a decir en uso, que entró el año pasado también en el impuesto de sociedades, que permitirán, si se marcan, practicar una serie de bonificaciones especiales para aquellas entidades que apliquen deducciones por inversiones en Canarias y que hayan dotado la reserva de inversión en Canarias. ¿Vale? Van a tener derecho a la reducción de la base imponible por ese concepto. Y 3/4 de lo mismo con respecto a las Islas Baleares. Luego tenemos las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, que no dejan de ser estas empresas que se dedican al alquiler de inmuebles, bien sea porque lo construyen y promueven después su alquiler o porque se dedican directamente a gestionar pues, un parque de viviendas en alquiler. ¿Vale? Luego tenemos las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español. El régimen fiscal de operaciones de aportación de activos sociales para la gestión de activos y otros regímenes especiales, que aquí es ya el saco, ¿vale? Todo lo que está catalogado como todo lo anterior, pero que por algún motivo no cumple los requisitos al 100%, pues irían aquí. Y luego tenemos otros caracteres. Tenemos la casilla 9 y 10 para las entidades de grupo fiscal, para indicar si son la entidad declarante, la entidad dominante o la dependiente del grupo fiscal. Tenemos las filiales de grupo multinacional, sociedades matrices de grupo multinacional y luego esta casilla que ya es de las más importantes. ¿Vale? Hasta ahora la más importante que hemos visto, bueno, hemos hecho un repaso de todas, pero sería la casilla 6 y esta es otra de las casillas importantes, que en este caso tenéis que marcarlo, aquellos contribuyentes que no hayan reflejado ningún importe en la cuenta de pérdidas y ganancias del modelo. ¿Vale? Si no hay PIG, hay que marcarla. Otra de las importantes es la casilla 27, que será en el caso de que la base imponible sea negativa o cero. ¿Vale? Puede ser que sí que hayan realizado operaciones, pero su base imponible, en este caso la casilla 552, da negativo o es igual a cero en el periodo impositivo. Vale. Luego tenemos la casilla de transmisión de elementos patrimoniales, que se dedica básicamente, bueno, es en el caso de que haya que grabar rentas derivadas de la transmisión posterior de elementos patrimoniales existentes, ¿vale? Pero esto se le da solo en el caso de que sea en el momento de transformación de la forma societaria o modificación de los estatutos, con lo cual es menos habitual. Entidades que forman parte del grupo mercantil en base al artículo 42 del Código de Comercio, la obligación de información de la disposición transitoria quinta, bueno, es también un caso muy, muy concretito de adquisiciones de valores representativos, lo vamos a obviar. Y luego, complementando a las casillas del régimen especial de Canarias y régimen especial de las Islas Baleares, en el caso de que existan inversiones anticipadas de reserva tanto en Canarias como en Baleares, habría que marcar estas dos para que se nos habilite el desglose y poder así cumplimentarlo. ¿Vale? Insisto, son para contribuyentes que realicen inversiones anticipadas de futuras dotaciones en la reserva de Canarias, ¿vale? Que tengan que comunicar, pues eso, su materialización y su sistema de financiación. Vale, y luego vamos a un grupito de casillas que son muy importantes. Por un lado tenemos la 63, que espero que sea menos usada hoy por hoy, porque esta entró en vigor, bueno, era para aquellas entidades que de nueva creación, pero que se constituyeran entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2014, ¿vale? Van más de 10 años. ¿Qué permitía esta casilla? Y sigue permitiendo, bueno, pues que en el primer periodo impositivo en el que la base imponible resultara positiva, y así como el siguiente fuera negativo o positivo, se tributaba al 15% por los primeros 300.000 y el restante al 20%. Entonces, imagino que esta será la más infrecuente. Ahora bien, la 71 no. Esta sí que es tipo de gravamen. El título es el mismo, ¿vale? Por eso que nos lleva error, pero esta es la importante, que es la de tipo de gravamen reducido para entidades de nueva creación que se constituyeron a partir de 2015, que son pues todas las entidades que sean nuevas, ¿vale?
En este caso, van a poder tributar al tipo reducido del 15% en el primer periodo impositivo en el que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, ¿vale? En el siguiente, independientemente de que sea positivo o negativo. O sea, desde que arranca, primer periodo positivo, pues aplica el 15% ese periodo y el siguiente, sea cual sea el resultado, ¿vale? Entonces, esta sí que es también importantísima. Luego tenemos el 88, con el tipo de gravamen reducido para entidades con importe neto de cifra de negocios en el periodo anterior inferior a 1 millón de euros. Otra súper casilla muy importante que entró en vigor el año pasado, ¿vale? Esta es novedad del año pasado, no de este ejercicio, y que va a permitir precisamente a ese tipo de entidades tributar al tipo de gravamen reducido del 23%, ¿vale? Si en general es del 25, tributarían al 23%. Luego, ya menos frecuentes, tipo de gravamen reducido para empresas emergentes. Ojo con esta, porque es para un tipo de entidades muy concretitas que tienen que tener la consideración precisamente de empresa emergente, o sea, de reciente creación, tipo startups, ¿vale? Pero que tienen que estar catalogadas como innovadoras y con alto potencial de crecimiento. Por tanto, tienen que estar certificadas como empresas emergentes. Esto lo lleva ENISA, que es la Empresa Nacional de Innovación, y es la que hace estos certificados, ¿vale? Es una entidad pública. ¿Qué les permite a este tipo de entidades? Bueno, pues lo mismo que los 3 primeros ejercicios, aplicar el tipo de gravamen reducido también del 15%, pero siempre y cuando sigan manteniendo esa certificación de ENISA, si no, ya nada, ¿vale? Luego tenemos la casilla 70 de compensación de bases imponibles negativas para entidades de nueva creación, que lo que permite es no aplicar ese límite que vamos a ver después del 70%, que les permitirá durante los 3 primeros ejercicios no topear. ¿Vale? Y luego, por fin, hemos llegado a una de las primeras novedades del ejercicio 2024, que es la casilla 59. El año pasado este año se divide en dos, ¿vale? Opción artículo 39.2, la casilla 59, y la casilla 90, que es la nueva, con la opción del artículo 39.3 de la IS. El año pasado, estas dos opciones estaban integradas en la misma casilla 59 y ahora se dividen en dos. ¿Para qué lo han diferenciado? Bueno, básicamente pues por el objetivo de las mismas, ¿vale? La casilla 59 se marca en el caso de que exista una insuficiencia de cuota de ciertas deducciones o bien por solicitar su abono de ciertas deducciones, y la 90 también. Pero, ¿qué deducciones son? Bueno, pues la del artículo 39.2, que es la casilla 59, es para deducciones por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, ¿vale? Que en vez de ir por los límites conjuntos generales, van aplicando en su lugar un descuento del 20% de su importe. Mientras que la casilla 90 se distingue para meter ahí las deducciones por gastos en la ejecución de producciones cinematográficas extranjeras. ¿Vale? Antes estaban todas juntas, investigación y desarrollo y deducciones de gastos de producciones cinematográficas extranjeras, y ahora lo que quieren es separarlas. Básicamente esa ha sido la finalidad. Vale, ¿qué más tenemos? Bueno, pues tenemos la bonificación del personal investigador, que es solo para aquellas pequeñas y medianas empresas intensivas en I+D, ¿vale? Que tengan bonificaciones con la cotización de la Seguridad Social del personal investigador y que puedan compatibilizar precisamente esa bonificación con la deducción de actividades de investigación y desarrollo y de I+D. Bueno, la SICAP, nada. Tenemos luego la de extinción de entidad. Esta también es otra casilla importante porque te va a permitir no aplicar precisamente ciertos límites en la compensación de bases imponibles negativas al ser el último año. Luego tenéis como en renta la casilla 73, que parece que está ahí, que nadie la ve. Si queréis manifestar expresamente la voluntad de destinar pues ese 0,7% de la cuota íntegra del impuesto para subvencionar actividades de interés general, consideradas de interés social. Tenéis también la casilla 37 de opción de fraccionamiento. A lo mejor dudo que la uséis, pero bueno, es en el caso de cambio de residencia a un Estado miembro de la Unión Europea y que se desee que el contribuyente fraccione el pago del impuesto de sociedades, ¿vale? En quintas partes anuales iguales. Y luego tenemos las casillas de contribuyente que generan deducciones, estas tanto la 44 como la 74, ¿vale? Son la misma, la diferencia es que la primera la tiene que marcar el productor que quiere aplicar deducciones
pues por haber invertido precisamente en producciones, bueno, pues de películas, o sea, largometrajes y cortometrajes o series, ¿vale?, españolas, y siempre y cuando hayan sido esos gastos a cargo del productor, mientras que la segunda será en el caso de contribuyentes que hagan de financiadores, ¿vale? No son titulares de esa obra, de esa producción, pero o sea, no adquieren derechos de propiedad, quiero decir, pero sí tienen derecho hasta deducirse hasta un límite de un 30% de esos costes de producción que han financiado. Y ya por último, tenemos la casilla en caso de ser un partícipe de agrupación de interés económico, que nos habilitará un anexo que también veremos al finalizar. Vale. Me he enrollado quizás mucho, pero es que a veces es lo que os digo, nos despistamos un poco de las casillas que aquí tenemos y nos olvidamos de marcarlas, y son muy importantes. Insisto, acordaros, la casilla 6 es de importancia, ¿vale? Así como las que son de base imponible negativa, entidades inactivas, las de los tipos de gravámenes para poder aplicar el 15 o el 23%, y así como las de extinción de entidad o compensaciones de bases imponibles negativas, ¿vale? Esas para mí son las más importantes de todas. Bien, visto esto, ahora sí que pasamos un poco más a la parte más divertida, porque vamos a ir viendo ya poco a poco el modelo. Vale, los estados de cuentas nos vienen marcados por defecto los que hemos hecho por cuentas anuales, no tiene más. Vale, el personal asalariado también nos lo arrastra también de cuentas anuales, pero si tuvieras que meterlo de cumplimentación manual, no deja de ser una media, no tiene más chicha. Vale, luego la firma del secretario del Consejo de Administración y representantes legales, que hay que consignar el nombre de aquella persona que cumpla precisamente estas funciones, ¿vale? El secretario. Y la declaración de los representantes legales, que os viene también de la ficha de la empresa. Este dato, que aquí no os viene, lo vais a poder importar. Y lo vamos a ver ahora, que vamos a ver la segunda hoja. De hecho, nos avisa, nos va a seguir dando avisos siempre que no tengamos algo cumplimentado. Entonces, le vamos a dar a la siguiente y también nos protesta de que en la siguiente hoja no tenemos nada cumplimentado. ¿Qué es lo más cómodo? Bueno, pues tenemos tres opciones. Podemos importarlo del programa del año pasado, o sea, del propio programa. Le damos y nos lo trae, le damos a importar. Podríamos incluso importarlo de un fichero del modelo 200 que se haya presentado en la página de Hacienda, podéis coger por aquí el fichero, o si queréis podéis importar los datos fiscales que os proporciona Hacienda en este ejercicio. Ojo si optáis por esta opción, porque ya hemos detectado que no siempre vienen correctamente actualizados, con lo cual siempre revisad. ¿Vale? Bien, pues visto esto, vamos a ver los distintos apartados que tenemos en esta hoja número 2. No tiene mucha ciencia, ¿vale? En la página, en el apartado A, que le llaman, es la relación de administradores. Vamos, consejeros, gestores, directores, administrador general, ¿vale? Todo lo que sea relacionado. Es obligatorio cumplimentar el NIF si es persona física o jurídica y apellidos y nombre, y sin embargo no es obligatorio, o bueno, lo será señalizar si es el representante, su domicilio fiscal y su código de provincia, solo en el caso de que estemos presentando un impuesto sobre la renta de no residentes. Es decir, ahora que ya hemos visto las casillas, que hayamos marcado la casilla 21 en la página 1. Más cosas. En el caso de entidades sin fines lucrativos, como asociaciones, federaciones, ¿vale? Generalmente aquí se hace constar aquí como cargo de administrador suele ser el presidente, vicepresidente y, bueno, y los demás miembros que compongan pues, la junta directiva. Vale, en el siguiente apartado B tenemos las participaciones directas de la declarante, bueno, en ambos sentidos, ¿vale? Por un lado tenemos el B1, que son participaciones de la declarante en otras entidades, ¿vale? Habrá que informar siempre y cuando estas participaciones, sea igual al 5% o más. Vale, dice la ley o también que sean superiores al 1% cuando estas coticen en mercado secundario organizado. No creo que sea el caso, ¿vale? Pero con que superen el 5%, bueno, que sean iguales, superen el 5%, hay que indicarlas aquí y hacer el listado. ¿Qué es obligatorio de aquí? Bueno, básicamente la primera parte, que no deja de ser el porcentaje precisamente de participación, el valor nominal de las mismas, que eso lo tenéis aquí arriba, el valor en libros de la participación y los ingresos por dividendo que se recibieron en el ejercicio. ¿Vale? Y luego tenemos el apartado B.2, que es al revés, que son las participaciones de personas o entidades en la declarante, o sea, en esta. ¿Sí? Y son todas aquellas, es la misma teoría, ¿vale? Que superen, que sea igual o superior al 5% del capital.
Ojo con esto, porque es importante, ¿vale? Las sociedades de responsabilidad limitada, aunque ninguno de los socios tenga un porcentaje igual o superior a ese 5%, hay que cumplimentar igual este subapartado, ¿vale? Hay que dejarlo igualmente cumplimentado aunque no supere. Por otro lado, tiene que sumar el 100%, la totalidad, tanto los que indicáis aquí que superan el 5% como aquellos que tengan menos del 5, el 1 u otras situaciones especiales. Pero el total tiene que ser del 100%, si no, no os va a dejar presentar y os va a dar validación si no suma. Dadle a grabar, que pasa mucho que rellenáis, das a validar y os salta a la validación. Es muy frecuente. Acordaros primero siempre de dar a grabar antes de darle a validar, porque si no el programa no escoge los cambios y os va a dar falsos errores y no es, ¿vale? En cuanto le deis a grabar o si cambiáis de hoja, porque ya os graba automáticamente si le dais a siguiente, ¿vale? Funcionaría igual, le daríais a validar y ya nos llevaría, pues eso, a un falso error en este caso. Más cosas. Entidades menores. Bueno, en el caso de que hubierais marcado aquella casilla, ¿os acordáis? Número 78 de diócesis, provincia religiosa o entidad eclesiástica. Bueno, pues en ese caso, si tuvierais alguno, aquí lo que hay que mentar precisamente son las entidades que la conforman, ¿vale? Que las entidades menores se conforman a esa. Nada, número de NIF y razón social y más que suficiente de las entidades menores que dependen de esa superior. Y luego tenemos por último ya en la clave F la identificación de titularidad real, que esta sería, en el orden del día de hoy, nuestra segunda novedad, entre comillas. Os explico. A ver, ya como os dije en el impuesto de cuentas anuales, os explicamos pues cuáles son los que se tienen que informar. Aquí no me voy a parar con eso, ¿vale? Hay que indicar simplemente a aquellas personas físicas que tengan de forma directa o indirecta un porcentaje superior al 25%, ¿vale? O bien aquella persona jurídica que por otros medios ejerzan pues, el control directo e indirecto. Eso no ha cambiado. ¿Qué es lo que cambió como novedad? Bueno, pues que han puesto la maravillosa casilla de, en caso de que sea una entidad sin obligación de identificar el titular real, pues en ese caso, que no tengan obligación, que habrá que marcarla. No creo que sea el caso, ¿vale? Pero que sepáis que la segunda novedad es precisamente esa, la no obligación de identificar el titular real. Bien, vista la página de administradores, nos iríamos a las siguientes. ¿Y qué tenemos a continuación? Bueno, podemos verlo por siguiente o por menú, insisto, ¿vale? Pero tenemos las cuentas de pérdidas y ganancias y el balance, que viene todo arrastrado, insisto, de las cuentas anuales. No tiene mucho más que explicar. Partiendo del resultado que tenemos en la cuenta de pérdidas y ganancias, nos va a arrastrar esa cantidad de esa casilla, la vamos a ver ahora, balance, nos lo va a arrastrar a esta hoja, que es la que vamos a ver ahora, nos lo arrastra aquí, a la casilla 500. Pero antes de entrar en el meollo, vamos a hacer un pequeño repaso, que lo vimos así muy por encima, de cómo se liquida el impuesto de sociedades. Partimos, pues, como habíamos dicho, ¿vale? Partíamos de una base imponible en la que restábamos los gastos deducibles a los ingresos de la sociedad, ¿vale? Partimos entonces, pues, de nuestro pérdidas y ganancias. A este pérdidas y ganancias hay que hacerle una serie de aumentos y disminuciones, pues, por ejemplo, por aquellos gastos que no son deducibles fiscalmente, por ejemplo, ¿vale? Con esto tendremos nuestra base imponible antes de la reserva de capitalización y de la compensación de bases imponibles negativas, las cuales aplicaremos y nos dará, por fin, nuestra base imponible. A esta base imponible le aplicaremos un tipo de gravamen, que vamos a ver cuál nos corresponde, y sobre esta cuota íntegra, aplicaremos bonificaciones, deducciones y deducciones por doble imposición, así como otro tipo de inversiones que ayudan a incentivar determinadas actividades. ¿Con todo esto tenemos resultado final? No, porque hay que acordarse que tenemos la cuota líquida, pero hay que aplicar las retenciones e ingresos a cuentas que ya se hayan aplicado durante el ejercicio, así como los pagos fraccionados del modelo 202, y ahora sí que sí tendríamos lo que es nuestro líquido a ingresar a efectos bancarios. Entonces, visto esto, lo primero de todo que vamos a ver precisamente son esos aumentos y disminuciones, que es lo que tenemos aquí. Vale, la primera corrección que tenemos que plantear es la del impuesto de sociedades. Se supone que si ya está contabilizado el mismo, tenemos que volver a integrarlo en ese resultado para que no nos minore el resultado real de la contabilidad. Vale. Y a continuación tenemos aquí casilla nueva, sería la tercera novedad del día de hoy, que son las correcciones por el impuesto de sociedades. Vamos a verlo por aquí. Por el impuesto complementario, que es el nuevo de este año 2024.
¿Qué dice la normativa con la que aprobaron este impuesto? Bueno, pues que los gastos que vengan derivados de la contabilización precisamente del impuesto complementario, así como los ingresos relacionados, no serán deducibles. Entonces, al igual que se hace con el impuesto de sociedades, hay que hacer una corrección, un ajuste extra contable positivo por dicho impuesto para que no sea tenido en cuenta. Recordaros que este impuesto complementario es solo para grupos de empresas multinacionales y grupos nacionales de gran magnitud. Es decir, que tengan unos ingresos del año anterior, superiores a 750 millones de euros. ¿Vale? A continuación, aplicaríamos lo que vienen siendo los aumentos y disminuciones, es decir, todos aquellos ajustes derivados de la necesidad de que la normativa contable difiere de la normativa fiscal. Vale. ¿Cuáles son los más frecuentes en estos ajustes? Bueno, suelen ser porque temas de criterios de valoración, existencia de gastos fiscalmente no deducibles, ¿vale? Todo ello que implica un incremento o una disminución del resultado. Entonces, los más frecuentes, diferencia por imputación temporal de ingresos y gastos. Yo creo que es el más común de todos, ¿vale? Si un gasto se imputa contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas en un periodo impositivo anterior a aquel en el que se procede a su imputación temporal, pues hay que hacer un ajuste, sí o sí, para que no se impute en dicho periodo, sino en el que corresponde, que es el de devengo. Vale, si tuvierais alguno de estos, la casilla es a ver si la veo. Bueno, pues no la estoy visualizando, pero es la 361, si no me falla la memoria, ¿vale? Que pone algo así como otras diferencias por imputación temporal, ¿vale? Lo tenéis aquí, correcto. Sería esta, ¿vale? Si tuvierais que aplicar. Luego, además de las de imputación temporal de gastos, ingresos y gastos, tenéis también las diferencias entre amortización contable y amortización fiscal, que también son muy típicas. Pues, por ejemplo, en el caso que hemos visto de las empresas de reducida dimensión, que pueden aplicarse el incentivo de amortizar fiscalmente el doble sus inversiones, pero no contablemente, con lo cual podrán aquí deducírselo, pero no en la contabilidad. Entonces, eso también sería un ajuste que iría aquí. Como novedad de este año, que es la cuarta novedad que estamos viendo hoy, nos entra en vigor la amortización acelerada de determinados vehículos y de nuevas infraestructuras de recarga. Y diréis, a mí esto ya me suena. Sí, os suena, porque es exactamente la misma que había ya el año pasado. La diferencia es que en el año anterior la amortización que se permitía iba en función de multiplicar por 2, o sea, igual que las empresas de reducida dimensión, ¿vale? Iba en función de multiplicar por 2 el coeficiente de amortización lineal que había previsto en tablas de amortización. Y lo que hicieron este año, en el 2024, pues es mejorarla, ¿vale? Mejorarla y permitir que para aquellas inversiones que entran en funcionamiento en el 2024 y 2025 puedan no solo multiplicar por 2, sino que tener incluso una amortización libre. Vale. Tenéis las casillas nuevas, igual, vale, las tenéis aquí. A veces las veo. Igual no las anoté. Bueno, no la anoté, vale, pero son las casillas nuevas que las tenéis por aquí integradas. Sí, la casilla 5 y 6, perdonad, que no la visualizaba, pero son la casilla 5 y 6, que son las nuevas que tenéis para estos casos. Tenéis aquí las del año pasado, precisamente las que serían por 2 y por 5 y 6 las que son por amortización libre, ¿vale? Para ese tipo de vehículos e infraestructuras. Luego, a mayores, que también están por aquí en esta zona incursas, pues lo típico. Multas y sanción, en esta zona tenéis las amortizaciones y un poquito más para abajo, a partir de aquí, las típicas que son pues las multas y sanciones, que es lo que estaba diciendo, penales, ya sean administrativas, los típicos recargos de periodo ejecutivo, recargos por declaración extemporánea, cuando no hay requerimiento, ojo, en caso de que te olvides de pagar un impuesto, pérdidas de juego, donativos y liberalidades, ¿vale? La típica comida con clientes no es deducible, salvo que venga a firmar un contrato, finiquitos con socios, ¿vale? Bueno, pues una serie de casillas que tenéis que tener en cuenta a la hora de realizar los ajustes. Vale, y desaparece este año una casilla que había respecto a la UEFA Europa League y como novedad aparece también la de ajustes por deterioro de valores representativos de participaciones en el capital de fondos propios, que son las que tienen estas lupitas. ¿Por qué tienen estas lupitas? Bueno, pues esta es la quinta novedad, entre comillas,
derivada de un cuadro que metieron nuevo, que es la reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación al capital o en fondos propios, entidades pendientes de reversión. ¿Qué es esto? Bueno, este cuadro ya existía en el 2016. Era para aquellas empresas que habían registrado contablemente deterioros de su cartera en sus participadas con anterioridad al ejercicio 2013 y que habían sido deducidas fiscalmente, ¿vale? Las obligaran a volver a revertir y a practicar un ajuste positivo de las mismas. Esto fue de 2016 a 2020. Había que incorporarlas precisamente en ese cuadro en 5 años, en 5 partes iguales. Todo esto derivó pues, en impugnaciones, a solicitud de ingresos indebidos, ¿vale? Por aquel ajuste positivo y acabó dictándose que era incluso inconstitucional aquella norma aprobada. Sin embargo, porque en el medio todavía están algunas todavía sin acabar de tener sentencia, en medio de todo este meollo y aprovechando igual la ley del impuesto complementario, en las últimas partes finales y disposiciones adicionales, se volvió a poner de nuevo esta casilla. Lo mismo para las mismas pérdidas del 2013, ¿vale? Sigue siendo para las mismas sociedades que tenían precisamente esos deterioros en sus valores representativos, pero esta vez, o la diferencia, es que va a ser en 3 partes, o sea, en 3 años, ¿vale? Entonces, si entrarais aquí en la lupita y tuvierais ese caso, que espero que no, lo tenéis para integrar a lo largo de 3 años. Vale, aplicados aumentos y disminuciones, nos iríamos por fin a la siguiente parte, que es la liquidación 2, ¿vale? Nos vamos aquí, a la base imponible, antes de la reserva de capitalización, y antes de la compensación de bases imponibles negativas. Y lo primero que tenemos que hacer aquí es informar de nuestro importe neto de la cifra de negocios en los 12 meses anteriores. Esto es importante, como vamos a ver ahora, por el tema de los límites, ¿vale? Si es inferior a 10 millones, si es entre 10 y 20, 20, 60 o 60. Ya sé que esto no está igual que en el impuesto de sociedades, físicamente, ¿vale? Pero funciona igual. Vosotros indicad lo que os toca y listo, no tiene más chicha. Bien, entonces, teniendo nuestra base, lo siguiente que vamos a aplicar, y voy a empezar desordenado si me lo permitís, es la compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores. Es decir, aquellas pérdidas que se tuvieran en impuestos de sociedades de otros ejercicios, ¿vale? En 2015, bueno, antes había una limitación de 18 años para atrás, que no se puede ir más, pero eso se eliminó en el 2015, con lo cual ahora no hay límite temporal para compensar precisamente esas pérdidas. Esto lo que nos permite no es solo tributar por los beneficios que vamos a pagar este año, sino que al poder retrotraer las pérdidas se va a pagar finalmente por lo efectivamente ganado de una forma acumulativa. Vale. Pero tiene una limitación, aunque es alta, tiene una limitación, y es que las bases imponibles negativas no se pueden, tienen el límite del 70%, pero como mínimo 1 millón de euros. O sea, tenemos hasta 1 millón de euros como mínimo para poder deducirnos, minorar la base imponible positiva de este año en esas pérdidas. Porque os decía que era importante que marcarais bien nuestro importe neto de cifra de negocio de si estamos entre 10, 20, 60 millones. Vale. Tiene importancia sobre todo para aquellas empresas que superen los 20 millones. Porque este año, como novedad de nuevo, para aquellas grandes empresas, es decir, aquellas que superen los 20 millones precisamente, ¿vale? Además, en vez de aplicar el 70%, van a poder aplicar el 50% si están entre 20 y 60 millones, o si superan los 60 millones van a aplicar el 25%, siendo siempre el límite, insisto, el mínimo del millón de euros. Novedad no es. Esto realmente para mí es una no novedad. ¿Por qué? Vuelve a pasar un poco lo mismo que pasaba con la reversión de los deterioros. ¿Vale? Metieron un poco a prisa la legislación en el impuesto complementario. Esto antiguamente no, hasta el 2022 se venía así practicando. En 2023 hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que precisamente lo que decía es que todas, independientemente de la cifra de negocio, iban a poder aplicarse el 70%, haciendo nula precisamente esa disposición de la Ley del Impuesto de Sociedades. Pero en el impuesto complementario, pues en otra disposición final, nos han vuelto a poner activada este límite. Vale, por eso digo que es novedad, entre comillas. Es novedad de 24, pero lo único que estamos haciendo es volver a los valores que habían en 2022 y para atrás.
Ojo si os veis afectados por esto en alguna de vuestras empresas, porque como la normativa salió a fecha 22 de diciembre, aplican el criterio de que si tu entidad finaliza su periodo antes de esa fecha, tenéis derecho al que había el año pasado, o sea, el 70% para todos, y si finaliza después de ese 23 de diciembre, entonces ya aplicaríais pues los que había siempre, que eran el 70, 50 y 25%. ¿Vale? Bien, continuamos. Después de aplicar las bases imponibles negativas, el siguiente que vamos a ver es la reserva de capitalización. Bueno, no os lo conté, pero funcionan exactamente igual todas las casillas. Aplicaríais aquí el importe, o sea, el importe que tenéis arrastrado. Aquí lo que os aplica en este impuesto, que podéis ponerlo de forma anual o que os aplique el máximo permitido, que es lo más cómodo. Y si sobra, el sobrante irá para pendiente, para años siguientes. Todo esto que tengáis en pendientes de años siguientes, si lo hacéis con el programa de Glassoff, en cuanto le deis el botón de pendiente de años anteriores, ya los va a arrastrar automáticamente. ¿Vale? Le daríais a importar y ya os lo trasladaría. Yo en este caso no tengo nada, pero os lo trasladaría. ¿Vale? Y el límite lo tenéis aquí, que en mi caso, como no llega al 1.000.000 de euros, evidentemente, pues podría minorar por la totalidad de los 82.000 euros. Vale, pasamos entonces a la reserva de capitalización, que la tenemos arriba. Recordaréis que esta reserva se implementó en el 2015, ¿vale? Permitiendo a aquellos contribuyentes que tributaban por el 25% o las entidades de nueva creación del 15%, minorar su base imponible en un 10%. Ojo, porque ahora que salió los nuevos porcentajes de tributación, hay que leerse la normativa y se permitiría también aplicar para aquellas empresas cuyo importe neto de cifra de negocio sea inferior a 1.000.000 de euros, es decir, aquellas que tributarán por el 23%. ¿Vale? Entonces podrán aplicarlo. Resumo de nuevo. Aquellas que tributen al 25%, aquellas que tributen al 23% y las de nueva creación que tributan al 15%. Esta reserva, básicamente lo que se trata es de no tributar aquella parte del beneficio que se destina a la constitución precisamente de una reserva indisponible independiente. ¿Vale? ¿Qué quería la norma en aquel momento? Bueno, fomentar la autofinanciación de las empresas en base a los beneficios que ellas mismas generaban, evitando así, bueno, pues que tuvieran que solicitar endeudamiento pues, al banco o financiación ajena y que pudieran ellas tener su propia reserva dotada para en caso de imprevistos. No se establecía ni se establece ningún requisito para la inversión, solo que tiene que estar dotada y que tiene que ser indisponible en un periodo de 5 años. Esto es lo que teníamos hasta ahora. Pero, como novedad de 2024, la reducción que se aplicaba en la reserva de capitalización, la normativa decía que se podía reducir el 15% del incremento de fondos propios. ¿Vale? La novedad de este año es que la normativa habla de reducirse la base imponible el 15% del importe que se destina a incrementar los fondos propios. Asimismo, añaden que en lugar de tener que mantenerse esta reserva 5 años, igualmente con los fondos propios, salvo pérdidas, se reduce a 3. ¿Qué nos deriva en esto? Bueno, lo vamos a ver mejor aquí, ¿vale? Hay una reducción de hasta un 15% del incremento de fondos propios, antes era un 10%, y que ha de mantenerse en el plazo de se mantiene tanto el incremento de los fondos propios como la reserva de capitalización, ¿vale? Se ha de mantener en un plazo ahora de 3 años, antes de 5. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues que si teníamos una reserva que estaba constituida en el 2019 y que íbamos a empezar a usar ahora en el 2024, pues con esto se reduce el plazo de 5 a 3 y podemos ya usarla sin problemas porque ya se podría haber usado en el 2022. Lo mismo con la reserva del 2020, que podremos adelantar su uso, no tendremos que esperar al 2025 para usarla si la necesitamos, y la de 2021, que ya podemos usarla también igualmente este año sin esperar al 2026. Importante porque veo mucha confusión y no me extraña. Yo misma piqué la primera vez porque te lees el primer párrafo de la normativa y te lleva a caer. ¿Vale? Hablamos de una reducción de un 15% del incremento de fondos propios. Esto es lo que es el cálculo de la reserva, pero es que lo que se aplica en el impuesto de sociedades y que eso sigue exactamente igual, no hay novedad de cara a 2024, otra cosa es el 25, pero de cara a 2024 el límite sigue siendo exactamente el mismo, que es el 10% de la base imponible, con lo cual ese cálculo no va a variar. ¿Vale?
El que varía es solo el incremento de fondos propios. Bien, ¿cómo complementamos esta reserva de capitalización en el programa? Vale, pues abriríamos la pestaña. Vale, en la primera columna, perdonadme, es de complementación manual, ¿vale? En la primera pestaña, en la casilla 441, que es la referente al año 2024, se complementará precisamente ese 15% de incremento de fondos propios. He calculado. Perdonadme. En la segunda columna se hará la reducción de esa base imponible positiva que corresponda. Lo más cómodo es que apliquéis el importe máximo, lo mismo, y si no, pues lo hacéis de forma manual. Y si sobrara, si vuestro importe superior a 15% fuera superior a la de la base imponible, os quedaría sobrante para la reducción pendiente de la tercera columna. Sí, creo que esa parte se entiende. Pero, insisto, ¿vale? El aplicado va a seguir siendo el 10% de la base imponible, con lo cual si tenemos aquí un importe, perdonadme, se aplicaría el 10% de la base, los 8.246, ¿vale? ¿Qué tendremos en las otras columnas? Perdón, en las otras columnas no, en las otras casillas. Vale, si tenemos pendiente de años anteriores, pues imaginemos que aquí el 5% pues fuera 5.000. Pero nuestro límite es de 8.000 y pico, con lo cual nos va a sobrar. Vale, pues esa reducción pendiente que nos va a sobrar os iría, perdón, precisamente para las casillas de las de 2022 y las de 2023, porque recordad que tenéis 2 años para integrar esa parte que no se ha integrado en de los ejercicios siguientes. Vale. Y luego tenemos la casilla, me quedo este marcado, tenemos la casilla 1140, que quizás es la que más siempre lleva error, independientemente de las de arriba. Vale. En esta casilla 1140 tiene que figurar el importe de reserva de capitalización que haya sido dotado en el ejercicio. Es decir, se informa de la reserva que fue dotada contablemente en el ejercicio 2024. La contabilizada, no la dotada ni por la que se ha reducido la base, que no os lleve a error, ¿vale? Dicho de otro modo, que igual os estoy liando. En la 1140 contabilizamos la de 2024 con respecto a 2023. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que va a coincidir este importe con la 1401? No, no tiene por qué. Puede coincidir si no se aplicó reducción, pero no tiene por qué, porque si se aplicó puede haber que se gastara ya toda o que fuera parcial. Vale. Perdonadme un segundo, un segundito. Vale, perdonad que tengo la voz hoy bastante tomada. Bien, otra cosa importante de esta casilla 1140 es que no se puede confundir con la 1001 que tenéis de reserva de capitalización del balance. Es cierto que existe un control sobre la misma y puede coincidir si es el mismo año, ¿vale? Pero no si es de años anteriores. O sea, si es el primer año, os va a coincidir. Pero aquí, como lo que estoy contabilizando en el 2024 es la reserva del 2023, mientras que en el balance lo que tenéis es un acumulado de todas las reservas que se fueron juntando durante a lo largo de todos los ejercicios, ¿vale? De ahí que exista una validación de la Agencia Tributaria Española que indica que como mínimo sean iguales. El cumplimentar esta casilla no implica que tengáis cumplimentada la 1032. Son independientes, por tanto, pero que esa parte queda clara. Luego, si lo necesitáis, tenéis aquí las ayudas en línea, ¿vale? Y podéis arrastrar igualmente en la casilla dependientes de años anteriores si tuvierais importes que todavía no hayáis aplicado. Vale, vamos a seguir entonces con la reserva de nivelación, si doy hecho. La siguiente que tenemos, pues, es esta, la de nivelación. Como habíamos hablado, es solo para entidades de reducida dimensión, nació al mismo tiempo que la reserva de capitalización y esta sí que tenía un destino fijo. La otra simplemente era para autofinanciación, pero el destino de esta reserva es la compensación de bases imponibles negativas que se generan por las entidades. ¿Vale? Son 5 años. Si hay bases imponibles negativas, entonces se aplicará esta reserva que se fue guardando.
Si no existen bases imponibles negativas, si son todos los años positivos, habrá que tributarla en el quinto año. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no deja de ser un simple diferimiento de pago del impuesto. Vale, queda pendiente y lo vamos a tributar igual. ¿Quién lo va a poder aplicar? Pues aquellas entidades, lo que estamos hablando, de reducida dimensión que tengan un periodo, en su periodo anterior, una cifra de importe de tarifa de negocios menor a los 10 millones de euros, ¿vale? Y que pueden tributar al tipo general del impuesto del 25 o del 23. Al contrario que la reserva de capitalización, no podrán utilizar esta opción las entidades de nueva creación, las que tributan al 15%, ¿vale? Ese matiz creo que es importante, pero tal y como está redactada la ley, solo va a poder ser para aquellas que tributan al 25 y al 23. Vale, ¿cómo se aplica en el programa? Bueno, pues lo primero de todo será marcar precisamente que es una entidad de reducida dimensión. Damos a grabar, que si no, volvemos a menú, base imponible y podemos entrar en el desglose de las disminuciones. Vale, la casilla que tenemos que cumplimentar en caso de que la base imponible sea positiva será precisamente la casilla 1034. Entonces, aplicaríamos, insisto, ese 10% de la 552 que nos lo limita de forma automática, con lo cual no hay que andar calculando porque nos lo hace de forma automática. Le vamos a decir aceptar, después vamos a ver este aviso. Aceptamos y nos lo trae aquí como disminución. Nos permite diferir precisamente el pago de esa cuantía, no lo disminuye. Vale, de forma que pagamos menos impuesto de sociedades. El resto de casillas de esta primera columna va a incluir precisamente todas esas reservas que hemos ido haciendo otros años, que coincidirán con ese 10% de cada ejercicio, de cada uno de los ejercicios anteriores, o bien un importe menor en el caso de que hubiera pérdidas y, por tanto, se fuera aplicando. Si nuestra base negativa, si nuestra base imponible fuera negativa, en la segunda casilla, en la segunda columna de casillas, iríamos viendo cómo se aplican precisamente esas reservas de nivelación. Vale, en este caso, como es positiva, no me aplica nada, pero en esos casos sí que os lo iría aplicando hasta topear en la base, de forma que se irán integrando y repartiendo los importes dotados. ¿Qué queda sobrante? Más de lo mismo, nos quedaría para el año siguiente, podríamos darle al botón de pendientes años anteriores y lo trasladaríamos para la primera columna de nuevo. Vale. Importante, lo que hablábamos, se trata de diferir precisamente esta reserva, con lo cual, si no hubo pérdidas, ¿vale? Llegado el quinto año, el programa os lo va a integrar sí o sí, aunque no queráis, ¿vale? Os lo va a incluir. Incluso, si perdéis la condición de entidad de reducida dimensión, ¿vale? Lo vais a tener igualmente activado el desglose, porque tenéis derecho todavía a poder aplicaros, ¿sí? Vale. Por último, en esta tercera columna, los importes que vais a tener aquí son aquellos que han tenido un incumplimiento a la hora de integrarse a la base imponible por incumplimiento de requisitos, ¿vale? Puede pasar que tengamos una reserva ya dotada, que sea indisponible, que solo se puede usar para compensar pérdidas, pero que por motivos de fuerza mayor, obligación de carácter legal o lo que corresponda, tengáis que darla como aplicada. Vale, en el caso de que fuera negativa, que no os lo dije, pero creo que se intuye, vale, la positiva, insistimos, va como un mayor minoración, pero si fuera negativa nuestra base imponible y por tanto se aplicara, iría en aumentos, o sea, la casilla 1033 iría en esta, ¿vale? Sería el sumatorio de todas las adicionadas a la base imponible e iría sumando. Y luego tenemos la ventana inferior, ¿vale? No sé si os fijasteis que esta ventana está como dividida en dos. Por un lado, lo que respecta al impuesto de sociedades, lo que se va aplicando y dejando de aplicar, y por otro lado, lo que es la dotación de la reserva en sí. O sea, se refiere en este caso a lo contable, ¿vale? A la parte contable de la misma. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, esta es la parte contable a nivel impuesto de sociedades. Por eso, cuando le doy a aceptar, nos sale una validación. El importe de reserva de nivelación a dotar debe coincidir con el importe de minoración de la base imponible. Es decir, esta casilla y esta casilla deben ser iguales, porque son las del ejercicio. ¿Nosotros por qué vamos a dotar la reserva de nivelación? Por este importe. En conclusión, estamos informando que vamos a dotar reserva de nivelación por este importe. Ahora bien, si tenemos reservas
que quedaron pendientes de dotarse, habrá que informarlas. Es decir, visto de otro modo, ¿vale? En la primera columna informamos aquellos importes que se han minorado de cara al impuesto de sociedades, insisto, pero que están pendientes de dotar a inicio de ejercicio, es decir, a inicio de ejercicio 2024, ¿vale? Y en la segunda parte se informa del importe tras reserva dotado de cara al importe contabilizado. Vale, pero lo mismo, son dotados en el periodo impositivo objeto de declaración. No es un resumen de otros años, ¿vale? Son aquellos importes que no se han podido dotar por el motivo que fuera y que se han dotado ahora en este ejercicio. Bueno, a lo mejor hubo pérdidas y no se pueden dotar, bueno, pues se dotan ahora. Si hubiera pendiente de dotación, iría a la tercera columna, ¿vale? Y en la cuarta columna que tenemos precisamente la reserva dispuesta. Vale, obvio que la casilla 469, como es la contabilizada, insisto, impuesto de sociedades contabilizada, como es la contabilizada, lo normal es que sea cero, porque la vais a contabilizar en el 2025, no en el 24. En todo caso, tendréis informado aquí la que contabilizasteis en el 24 con respecto al 23, pero no esta, ¿vale? Entonces, lo normal es que esta casilla la tengáis en blanco. ¿Sí? Y lo mismo que va, bueno, en este caso sí que os va a coincidir, que lo vamos a ver después con la aplicación de resultados, el importe de la misma. Vale, si hacéis igual comparativa con tema balance, esta casilla 469, en caso de tener importe, 3/4 de lo mismo que nos pasaba con la reserva de capitalización. Vale, tiene que ser inferior o igual a lo que existe en balance. Bien, pasamos entonces ahora al siguiente apartado. Perdonad que justo la parte más interesante se me fue la voz por completo, a ver si aguanto. Pasamos entonces al siguiente apartado. Tenemos la base imponible antes de la reserva. Luego tenemos, bueno, hemos aplicado la reserva de cotización, la de nivelación y las bases imponibles negativos. Con lo cual ya por fin tenemos nuestra base imponible sobre la que aplicar el tipo de gravamen. Bien, ¿y qué tipo de gravamen vamos a aplicar? Bien, os acordáis que lo habíamos determinado en función de las casillas que marcamos en la primera hoja. ¿Cuáles son los tipos de gravámenes más frecuentes? Vale, pues tenemos el del genérico, ¿vale? El que tenemos ahora mismo, que es el del 25%, que es el tipo general. Luego tenemos el 23%, como habíamos dicho, se implementó el año pasado, y es para aquellas entidades cuyo importe neto de cifras de negocios sea inferior a 1 millón de euros, o sea, también llamadas microempresas. Ojo, porque este va a cambiar de cara al año que viene, pero insisto, no os voy a dar novedades del 2025 para no liaros. Luego tenemos las entidades de nueva creación, todas aquellas que se hayan creado a partir del 2015, que tienen ese 15% precisamente para ese primer año y siguiente sea positivo o negativo. Bueno, ese primer año que sea con beneficio positivo, insisto. El 10% para las entidades sin ánimo de lucro. En caso de que tengáis empresa emergente, pues un 15%, o, pues por ejemplo, con las cooperativas fiscalmente protegidas, que la parte que va, que la vamos a ver luego, la parte que es cooperativa irá al 20% y la parte de extra cooperativa al 25%. ¿Qué pasa? Que en esa primera hoja puede existir un combo de casillas, ¿vale? Si se combinan casillas, lo más normal es que se aplica siempre el porcentaje más favorable, ¿vale? Por ejemplo, una comunidad de montes que tributaría el 25%, si es de nueva creación, pues pasaría a tributar el 15%, ¿vale? Siempre va el más favorable. Pero hay algún combo, que son rarunchos, pero los hay, que al final lo que tributas es al porcentaje superior. No es habitual, con lo cual no os voy a poner ningún ejemplo porque no es lo más habitual hoy en día. Vale, entonces, con esto tenemos nuestra base imponible, aplicamos nuestro tipo de gravamen, ¿vale? Tenemos nuestra base. Bueno, vamos a quitar estos importes ahora un segundo para verlo. Vale, partimos de nuestro 82.400, que se le aplica el 25%, y por fin tenemos nuestra cuota íntegra. ¿Esto es lo que tenemos que pagar a Hacienda? Pues no. No, porque ahora nos vienen, o podemos aplicar, mejor dicho, bonificaciones, deducciones por doble imposición y otro tipo de deducciones, que les echamos así un ojito rápido. Tenemos, por un lado, bonificaciones, varias. 50% en caso de que tengamos cuotas íntegras de rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, ya sea para entidades españolas domiciliadas fiscalmente allá o extranjeras no residentes que operen en dichos territorios por establecimiento permanente, ¿vale? Podrán deducirse, o sea, bonificarse hasta un 50% de su cuota.
En caso de prestación de servicios públicos. Esto no quiere decir que si tienes una empresa de jardinería y que le prestas servicios al ayuntamiento vas a tener una bonificación del 99% de los ingresos del ayuntamiento. No. Es solo para empresas con forma jurídica privada participada al 100% por entidad local. O sea, empresas públicas locales. Nada más, ¿vale? Tiene sentido. Están exentos de impuestos de sociedades, pues que menos que aquí también. Bonificaciones del 50 o el 10% respectivamente según si hay rendimientos derivados de la venta de bienes corporales que se han producido pues, en Canarias o en las Islas Baleares. Ojo que hablamos de bienes que se producen allí y que se manipulan o transforman allí también, ¿vale? Tiene que quedar todo en zona local para que se pueda bonificar este tipo de productos. Bonificaciones de sociedades cooperativas, arrendamiento de viviendas. ¿Os acordáis que hablábamos de la clave 38 para aquellas entidades que eran específicas de arrendamiento de viviendas? Bueno, pues podrán aplicar también una bonificación de hasta el 40% de la cuota íntegra siempre que cumplan ciertos requisitos, ¿vale? Dentro de este régimen especial. Y luego tenemos ahí el cajón desastre, como siempre, que hay otras bonificaciones de todo tipo, pueden llegar incluso hasta algunas hasta el 95% de bonificación, ¿vale? Pero son para casos pues muy, muy concretos y muy detallados. ¿Qué más tenemos? Deducciones por doble imposición. Bueno, lo de siempre, ¿vale? Igual que en renta. Tanto internas como internacionales o ya bien sean de periodos anteriores o del propio ejercicio, lo que se trata es de evitar tributar 2 veces por el mismo concepto, ¿vale? Estas deducciones pueden ser pues, lo típico, impuestos soportados, o sea, una renta que haya sido grabada en otro estado diferente por un mismo tributo, o por dividendos y participaciones en beneficios, ¿vale? De una, pues eso, de una filial extranjera, por ejemplo, ¿vale? Que ya ha pagado su tributo correspondiente. Volvemos en esta parte a una novedad, creo que vamos en la octava, ya perdí la cuenta, con respecto a las grandes empresas. O sea, volvemos otra vez, ¿os acordáis? Importe neto de la cifra de negocio, aquellas que han marcado que tengan más de 20 millones en su importe neto de cifra de negocio del año anterior. Vale, pues en este caso vuelve a ser más de lo mismo. Es una novedad, no novedad. Volvemos a valores de 2022. Fue la misma ley, se metió todo junto en esas disposiciones transitorias y aquello que en el 2023 la sentencia del Tribunal Constitucional permitía a estas grandes empresas deducirse por doble imposición el 100%, pues vuelve otra vez a valores de 2022 y vuelve otra vez a limitarse al 50%. En concreto, esta limitación va desde las casillas 570 a la 575, ¿vale? Lo que viene siendo este grupito de aquí, que tendrán ese límite del 50% de deducción, pero solo grandes empresas, ¿vale? Bien, llegamos pues entonces a lo que viene siendo la cuota íntegra ajustada positiva, es decir, nos faltan ahora nuestras maravillosas deducciones. En estas tenemos un montón que se pueden aplicar, ¿vale? Son deducciones que lo que nos permiten es precisamente minorar esa parte de la cuota sobre inversiones que se han efectuado. Se permite un porcentaje de deducción sobre inversiones que se han efectuado, ¿vale? Y tienen que cumplir unos determinados requisitos. Pueden ser incentivos fiscales de investigación y desarrollo, de innovación tecnológica, lo que hablábamos de producciones cinematográficas, por creación de empleo, autoridades portuarias, sistemas de previsión social, ¿vale? Todo ese tipo de inversiones efectuadas se permite un porcentaje de deducción acorde en base a cada casilla. Entonces aquí sí hay que tener cuidado porque no es un porcentaje genérico. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, la deducción de la disposición transitoria 24ª, que en este caso es para elementos patrimoniales transmitidos y que eran afectos a actividades económicas. Bueno, pues si estos se transmiten, generan unas rentas y esta renta se reinvierte en otro elemento patrimonial, el cual debe permanecer en funcionamiento dentro del patrimonio. Bueno, pues esto nos puede... ese beneficio nos puede permitir deducir pues, hasta un 25 o un 50% en función pues, del importe y el destino del mismo. ¿Vale? Hay deducciones también por activos fijos materiales nuevos, que en este caso hablaríamos de un 35% de deducción. Tenemos deducciones para incentivar determinadas actividades, que en este caso entra todo aquello que viene siendo de investigación y desarrollo. Vale, varían también los porcentajes, pero son
Aquí están las genéricas. Están las genéricas, que os la voy a abrir porque esta sí que es la más tocha de todas. Son las deducciones genéricas de toda empresa que no ha marcado ninguna casilla específica de la página 1, ¿vale? Entran todas las de I+D, entran todas las de cinematográficas, pues lo teníamos por aquí, productor, financiador, ¿vale? Y todas aquellas que son derivadas de, pues bueno, pues de acontecimientos de excepcional interés público, ¿vale? Pues os tenéis por aquí, el Bicentenario de la Policía Nacional, Plan de apoyo al deporte base, el Primavera Sound, ¿vale? En esos casos se podrá deducir con porcentajes distintos en función de los valores. Esos porcentajes siempre os indicaremos aquí cuál os corresponde en función de precisamente lo que os digo, de los valores y de lo que se haya marcado. Vale, luego, si habéis marcado la opción, os acordáis de nuestras opciones de la página 1, ¿no? Opción 39.3 de la LIS y 39.9.2. Vale, pues si se han marcado, tenéis también la 1039 y la 2314 para deducciones por producciones cinematográficas extranjeras. Es decir, para aquellos gastos que se han realizado en territorio español, en este caso, bueno, a la segunda casilla, en caso de que sean en Canarias, ¿vale? Por productores que tienen que estar registrados, ojo con esto, en el registro administrativo de empresas cinematográficas del Instituto de Cinematografía y Artes Visuales, ¿vale? Si no, no vale. Y que se encarguen precisamente de la ejecución de una producción extranjera de largometrajes. Vamos, que si viene aquí Tom Cruise y lo financia eso en su Misión Imposible 8, la financia una empresa de aquí, pues tendrá derecho a estas deducciones si se cumplen los requisitos. Las más frecuentes aquí, igual que en la página 1, estamos hablando de la 588, con lo cual revisadla, y la otra más frecuente, que yo creo que tenéis muchos de vosotros, y por la que nos llamáis bastante, es esta, la de deducciones a donaciones a entidades sin fines de lucro. Con respecto a esta, me voy a pasar un segundo, otra vez de nuevo aquí, sí que hay novedad este año, ¿vale? La ley lo que ha optado este año es por incrementar en un 5%, así dicho a lo bruto, en un 5% todos los porcentajes, ¿vale? Por un lado, se actualizaron la relación de actividades económicas que pueden gozar de la exención en el impuesto de sociedades, eso con respecto a ellas, y por otro lado, con respecto a los que donan, a los donantes, se incrementaron los porcentajes, ¿vale? Entonces, cuando es un donante o portante persona jurídica, pasa del 35 al 40%. En el caso de que en los dos periodos anteriores ya se hayan realizado donaciones con derecho a reducción, ¿vale? A la misma entidad de un importe igual o superior, este queda incrementado un 50%. O sea, pasamos del 45% que había antes al 50% de ahora. Igualmente se reduce el año de reiteración, ¿vale? Pasa de 4 a 3 años. Pero sobre esto existe un límite general de la base imponible que también se incrementa en 5 puntos, antes era del 10% y ahora pasa al 15%. ¿Ves que hay dos? ¿Vale? General y mecenazgo, es lo mismo, también incrementan un 5%, pero es que hay dos porque hay dos en la página, o sea, hay dos lo vais a ver en el programa, ¿vale? Ojo porque tenéis la barrita que a veces lleva un poco error, pero arriba tenéis las donaciones de carácter general y abajo las donaciones para actividades prioritarias de mecenazgo. Importante en su cumplimentación, que esto nos llamáis con bastante frecuencia por esto. ¿El importe que vais a donar es el que indicáis aquí, el que se ha donado? Mejor dicho, no. El importe de esta primera columna tiene que ir ya multiplicado por esos valores que os doy del 40%, si son sin reiteración, 50% con reiteración o 45-50 si es en la parte de actividades prioritarias de mecenazgo. Aquí tiene que ir ya multiplicado por ese valor. Y aquí, a la hora de aplicar, es cuando aplica el programa ya el 10% de lo que corresponda de la 552, ¿vale? Lo hace sobre la 552. En este caso, 4.000. Ojo con eso, porque el montante total o el bruto, el que sí que se dona, va en la 974. Y aquí se hace una comprobación, precisamente con esos porcentajes. Si no coincide, os va a dar un error. ¿Vale? Entonces, si lo que hemos donado son 1.000 euros, en consecuencia, aquí habrá que poner, bueno, pues en este caso es de carácter general y sin reiteración. Pues hablamos de un 40%, pues habría que poner 400 euros. Vale, importante porque es un error muy, muy frecuente y muy común.
Vale, seguimos. Bueno, después de las entidades sin fines lucrativos, pues tenemos las deducciones que no está el desglose activado. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que marcar precisamente la casilla que teníamos fuera de la casilla 29 del régimen especial de Canarias, ¿vale? Las que tengan derecho a aplicarse estas inversiones realizadas en Canarias tendrán que marcarla para poder deducirlo aquí. Esta es otra de las novedades de este ejercicio, ¿vale? Y es precisamente a la que hacemos alusión en lo último que os hemos subido del impuesto de sociedades. ¿En qué varió? Bueno, fue de nuevo otra vez retrotraer la normativa. Vale, vuelven a aplicarse de nuevo, en base a una sentencia del 2024, de abril de 2024, vuelven a aplicarse de nuevo los límites individuales, de forma que se pasa a aplicar el límite del 25% de forma individualizada, excepto, o mejor dicho, se pasa a aplicar el límite conjunto solo en el caso de que concurran deducciones de periodos impositivos anteriores junto con deducciones del periodo impositivo objeto de la declaración. Vale, solo en esos casos. Vale, ¿qué más tenemos? Las deducciones excluidas del límite de I+D+, lo que os comentaba al principio de todo, solo si está marcada en la casilla 59, en vez de ir con deducciones generales de la 588, ¿vale? Que aquí están todas, insisto, en la 588 están todas, sino que estas lo que hacen, marcando la casilla 59, es precisamente no sujetarse a esos límites de la anterior y aplicar un descuento superior del 20% de dichas deducciones, ¿vale? Y ya por último, deducciones por reversión de medidas temporales, la 1040 y la 1041, que, bueno, esto es una normativa del 2012, me extraña que todavía tengáis, pero bueno, si son ciertas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de finanzas públicas, ¿vale? Que limitaban pues las amortizaciones. Pero insisto, es de 2012. Bien, con todo esto, que vamos acabando. Hemos visto la inversión en Canarias, las novedades, pasamos ya pues por fin, ahora sí que sí, a la cuota líquida y ahora que tenemos que pagar. Pero como ya hemos pagado algo por retenciones, ingresos a cuentas y pagos fraccionados, tenemos pues por tanto que aplicarlos. ¿Y qué tipo de retenciones? Bueno, vamos a ver aquí la hoja, los aplicaríamos aquí, las retenciones, ¿vale? Y bueno, pues tenemos las típicas, por capital inmobiliario, arrendamiento de bienes urbanos, ingresos a cuenta, premios, loterías y participaciones, ¿vale? Lo tendríais que indicar aquí para que pueda minorar pues, la cuota a pagar. ¿Vale? Lo que toque lo indicaríais. Y a continuación, los datos de los pagos fraccionados que os los trae automáticamente el programa si habéis hecho los modelos 202 con el mismo. ¿Vale? Os los arrastra y también os lo minora. Y en principio quedaría por fin nuestro impuesto liquidado. ¿Vale? Hay un montón más de casillas que vamos a ver alguna ahora, pero el resto son pues, para esas opciones de fraccionamiento en caso de que se vaya nuestra entidad a la Unión Europea, ¿vale? En caso de cambio de domicilio, perdón. Son otros casos muy concretitos y más complejos que no vais a tener ni el 95% de vosotros, ¿vale? Vamos a acabar de ver el resto de hojas que nos quedan y después hacemos un mini caso práctico, ¿vale? La siguiente hoja que tenemos es la de aplicación de resultados. Esta ya la expliqué en su momento en el seminario de cuentas anuales, pero lo más fácil en este caso pues, es dar a traspasar y nos traspasar los datos que tenemos precisamente en cuentas anuales. Si es una empresa ordinaria que no tiene ningún tipo de declaración marcada, ¿vale? Las casillas que vais a complementar, bueno, pues por un lado tenemos la parte de pérdidas y ganancias que hay que repartir, esos remanentes y sus reservas, y por otro lado, la aplicación que se va a hacer de las mismas. Esto es lo que se va a contabilizar en 2025, ¿vale? Es informar de lo que se va a hacer. Cuánto va a llevar reserva de cotización, cuánto va a ir a reserva de nivelación, cuánto va a ir a dividendos, a remanente o, en caso de compensar pérdidas de ejercicios anteriores, el importe de las mismas. ¿Vale? Insisto, estas son las casillas de entidades declarantes en régimen general. Si os fijáis, hay más en gris, pero lo vamos a ver luego, son las de cooperativas u otras. Bien. Y en la siguiente hoja tenemos nuestros famosos, la limitación de deducibilidad de gastos financieros, que ya sabemos que no son todos, pero sí hay ciertos gastos financieros que podemos limitar. Bueno, vamos a darle aquí. Aquí tenemos que ingresar y estamos en esta parte. Hemos visto la aplicación de resultado y efectivamente tenemos una novedad en la limitación de los gastos financieros. Es una novedad con respecto al desarrollo que se da en el texto de la norma. ¿Vale? Se establece una nueva redacción de la misma en cuanto a la redacción de la regla de limitación de deducibilidad de gastos financieros. Todo ello con la finalidad de intentar adecuarla
la limitación que existe en la directiva de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues impusieron una regla en la que tratan de conectar la magnitud de ese beneficio operativo sobre la que se calcula el famoso límite del 30%, ¿vale? Con respecto a la base imponible del impuesto de sociedades. Y literalmente dicen, en ningún caso formarán parte del beneficio operativo los ingresos, gastos o rentas que no se hubieran integrado en la base imponible de este impuesto. Es decir, se excluye de la determinación del beneficio operativo, pues evidentemente aquellos ingresos, gastos o rentas que, si bien formaban parte del beneficio operativo, no se han integrado en la base imponible de este impuesto. ¿Vale? Parece un poquito bastante loco. La mayoría de vosotros creo que tenéis cantidades muy pequeñitas. A la hora de cumplimentarlo, el cálculo es todo automático, no os compliquéis. Vais a poder ver aquí el importe precisamente de gastos financieros que tenéis contabilizado en el PIG. Si consideráis, si entran todos dentro de la categorización, de traspasarlos todos. Si no, ponéis a mano el importe que corresponda, que sean correspondientes, ¿vale? Y lo mismo con los ingresos financieros. Vais a tener aquí el importe, que en este caso no hay nada, pero si hubiera, lo podríais arrastrar. Bien, ¿qué más cosas tenemos? Bueno, si le damos a siguiente, no hay nada más, pero si veis, sí que tenéis aquí apartados en gris que se activarían en función de lo que tengáis marcado. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vale, entonces, de estos apartados que nos quedan, bueno, pues agrupaciones de interés económico, que sería este número 3. Para poder activarlo y verlo, pues marcaríamos precisamente pues, una de las categorizaciones de un temporal de empresas o agrupaciones de interés económico, para poder entrar e informar sobre los datos de las entidades que conforman, que son socios, o sea, perdón, con las entidades que son españolas, ¿vale? Vais a tributar por la parte que no es española, por los no residentes, pero los residentes no tributarán. Entonces hay que informar el porcentaje de cuántos de ellos ostentan en territorio español. ¿Cuánto es el porcentaje que están aquí? ¿Vale? Y se informará igualmente de sus datos y relación de los socios que lo conforman. Luego tenemos importe neto de la cifra de negocios. Lo vamos a marcar para que lo veáis. Y diréis, pero es que ya lo hemos visto, el importe neto de la cifra de negocios. Vale, esto es en este caso para una serie en concreta de casos en los que lo que quieren es ver el importe. Vale, no que estáis entre 10, entre 20, entre 20, entre 40. Perdón, que marqué la que no es. Vamos a marcar una de grupo, esta. ¿No? Vale. En estos casos, bueno, pues para el caso de grupo de sociedades del artículo 42, insisto, que quieren el importe neto de la cifra de negocios, así como el NIF de las entidades que conforman el grupo, en caso de que tengáis la 021, no residentes, idem de lienzo, y en caso de entidades de crédito, que aquí sé que no creo que tengáis ninguna, que habría que indicar también su importe en euros. Vale. A mayores, hay otra que también está escondidita con respecto al importe neto de la cifra de negocios, que es en caso de realizar actividades agrícolas o ganaderas, ¿vale? Que en este caso iríais por aquí y lo marcaría igual lo mismo, indicaríais el importe en euros. Y ya por último, os fijáis que tenemos aquí la reserva para inversiones en Canarias y inversiones baleares. Vamos a desmarcar todo esto para que no salgan validaciones que no son. Pero si hubierais marcado que tenéis el régimen especial de Canarias o el de Baleares, voy a marcar los dos por defecto, incluso que tenéis inversiones anticipadas tanto en Canarias como en Baleares, se os activarán en el menú precisamente para poder cumplimentar la RIC de Canarias y la RIC de Baleares. ¿Vale? Acordaros, si marcáis estas dos, de que tenéis que cumplimentar los anexos, que lo podéis ir automáticamente desde aquí a los anexos de las mismas, ¿vale? Las del RIF, las del RIC y los números de justificante de Canarias y Baleares, en caso de que se dé el caso. Bien, visto más o menos un repaso así genérico de lo que es principal, vamos entonces a ver otra de las novedades, que seguro que la estáis echando en falta, que es la rectificativa, ¿vale? Vamos a dar aquí adelante a esto, que es otra de las novedades de este ejercicio 2024. ¿Qué ha querido hacer Hacienda? Bueno, pues lo mismo que hizo con el 303 o con renta, que es permitir al obligado tributario a rectificar una autoliquidación anterior utilizando para ello el modelo normalizado, ¿vale? Con independencia del resultado de la misma. Esta novedad
la hemos incorporado en el programa en esta opción. Es donde teníais antes la de complementaria y ahora os hemos puesto aquí la autoliquidación rectificativa. Vale, sencillísimo. Parece que no, pero es súper sencilla esta. Marcar que es la rectificativa, consignar el número de declaración anterior y decir que la rectificativa, excepto incluida el motivo siguiente. Acordaros, funciona igual que con el 303, ¿vale? Si fuera por discrepancia de criterio administrativo, lo marcaríais y en ese caso os habilitaría la casilla 32 para complementar el importe de forma manual. No creo que sea el caso, o si hay alguien que lo tenga, pues será pues un 1% o ni eso, supongo. Perdón. Vale. Entonces, partimos de que tenemos el importe. Vamos a imaginar que esta es precisamente una declaración rectificativa, ¿vale? Nos trae el resultado, la 586, que es esta segunda. Pues pueden pasar varias cosas. Puede ser que la primera hubiera sido a pagar más. En ese caso, pues imaginamos que la primera fueron 10.000 a pagar. ¿Qué nos dice? Bueno, pues que nos van a devolver, o el resultado de esta rectificativa, nos van a devolver 1.858. Supongamos ahora que la primera fuera pues a pagar menos. En este caso, no hay rectificación por parte de Hacienda, sino que lo que vamos a tener que hacer es pagar nosotros un poco más, precisamente, que serían 1.641. Los casos son todos bastante evidentes, ¿vale? Perdón. Tanto sea para pagar más como para pagar de menos. El único matiz quizás sea en caso de que estemos en plazo de dar de baja la anterior o no. Vale, que en ese caso, si estuviéramos todavía en plazo de domiciliación y queréis marcarlo, solo se entrará en funcionamiento esa baja si fue a pagar de más, para que Hacienda no tenga que devolvernos. ¿Vale? Si fue que pagasteis de más, entrará en juego y os dejarán enviar esta declaración. Si pagasteis de menos, por mucho que marquéis la X, os va a dar un error al intentar de enviarla. ¿Vale? No hay que dar de baja nada, sino que lo que hay que pagar es la diferencia, que serían los 3.141. ¿Vale? Y si la declaración fuera negativa, idem de lienzo. La original fuera negativa y ahora es positiva, pues tendremos que pagar. Y si ahora fuera negativa y antes positiva, pues nos tendrán que devolver. O sea, es bastante intuitivo, ¿vale? No tiene mucha pérdida. Y, insisto, si queda mal marcada lo de la domiciliación porque no conforme con el resultado, os dará un error en la página de Hacienda, venís, desmarcáis y más que suficiente. Tenéis aquí en ayuda instrucciones de lo que es cada casilla de forma detallada y de forma pormenorizada, de lo que lleva cada cosa, ¿vale? Lo tenéis siempre allí disponible. Bien, visto esto y antes de ir al caso práctico, lo que sí quería era enseñaros un poco el tema de las cooperativas, ¿vale? Bueno, esto es de la rectificativa. También tenéis preguntas frecuentes en la página de Hacienda y en la campaña de sociedades. Son bastante básicas, la verdad. No hay ningún caso todavía práctico. Supongo que irán subiéndolo a medida poco a poco. Bueno, caso práctico no, perdón. Ninguna pregunta frecuente rara. Caso práctico sí que tienen. Supongo que irán poco a poco subiéndolo a medida que van surgiendo las dudas. Pero ya os digo que es bastante intuitivo. No creo que haya muchas. Bien. Vamos ahora con las cooperativas. Quería dedicarles así 2 minutitos simplemente porque creo que es bastante frecuente o soléis tener casi todos alguna, ¿vale? El esquema de liquidación de las cooperativas es prácticamente igual que el de un impuesto de sociedades normal, solo que el matiz está en que a la hora de aplicar el tipo de gravamen sobre la base imponible hay que diferenciar los resultados cooperativos de los extracooperativos. Eso por un lado, ¿vale? ¿Os acordáis que cuando vimos el tipo de gravamen hablábamos que el 20% se aplicaría a cooperativos y el 25% a extracooperativos? Esto como norma así general a lo bruto y por encima, porque después si combinamos con otras cosas puede que esos porcentajes varíen, ¿vale? Y a mayores, como otra de las dos diferencias así más destacables, es que aquí no se puede minorar las bases imponibles negativas, sino que aquí lo que se minora es a nivel de cuota, ¿vale? Las pérdidas de ejercicios anteriores. Así como tampoco podemos disfrutar de la reserva de nivelación. ¿Esto en qué se traduce a nivel programa? Bueno, si marcamos, vamos a desmarcar, quedó desmarcado, vale. Si marcamos aquí alguna de las cooperativas, tenemos 3 casillas, la 17, 18 y 19. En la 18 irán específicamente las cooperativas protegidas, o sea, cooperativas de trabajo asociado, agrarias,
cooperativas del mar, de explotación comunitaria de la tierra, ¿vale? O cooperativas de consumidores y usuarios. Luego, en la casilla 17 irán todas las demás, ¿vale? Que son todas aquellas que no están especificadas precisamente como especialmente protegidas. Y en la 19 irá el resto. Es decir, aquellas que sí son protegidas o no protegidas, pero por algún motivo han incurrido en alguna de las causas de pérdida de dicha condición de protegida, ¿vale? Pues no sé, que no han dotado, por ejemplo, el fondo de reserva obligatorio o el de educación y promoción, o que se dedicaron a repartir entre los socios el fondo de reserva cuando este era de carácter irrepartible, o que aplican cantidades de sus fondos precisamente a finalidades distintas a las previstas en la ley, ¿vale? En el momento en el que incumplen algo de esto, es cuando marcarían la casilla 19 de resto de cooperativas, ¿vale? Entonces, marcaríamos una, la que queráis, ves que se nos pone en verde todas aquellas las que son incompatibles, acordaros, ¿vale? Y si nos vamos ya directamente a la base imponible cuota íntegra, aquí es donde vais a ver cómo se aplica, ¿vale? Que os está aplicando. Vamos a ver, aquí, perdón. Resultados cooperativos, extracooperativos. Esto se abre un poco más que en la vista general. Iríamos aquí al desglose y le diríamos, bueno, lo más cómodo para no cubrirlo a mano es que nos importe los datos precisamente del pérdidas y ganancias. Uy, perdón que no leí. Traspasamos. Vale. Con esto, en este caso, tenemos todo como resultados cooperativos y nos aplicaría, por tanto, a este total el 20%. Pero, si tuviéramos resultados extracooperativos, pues vamos a suponer que esto de aquí, lo pongo así para que ajuste importes, es extracooperativos, ¿vale? Vamos a pasar de pagar 16.000 a pagar un poquito más, porque ya tenemos que aplicar un 25.000 a esos 19.000 euros, ¿vale? Es el único matiz. Y lo mismo con la compensación de bases imponibles negativas, que ya no son bases, insisto, ahora viene a nivel de cuota. Funciona exactamente igual, traemos los pendientes de años anteriores de cuando hay resultado negativo, pero trabaja a función de cuota. Otras especialidades que tienen cooperativas, bueno, pues la que vimos aquí de bonificaciones a sociedades cooperativas, ¿vale? Que pueden aplicarse pues un 50, un 80, un 90%, todo depende, pues eso, si son especialmente protegidas o si son agrarias y tienen además condición de asociativas, bueno, hay una serie de requisitos, ¿vale? O si tienen socios discapacitados, hay una serie de requisitos para poder aplicarse unos porcentajes u otros porcentajes. Igualmente, la casilla, pues la veo aquí, la 577, que es específica también para cooperativas. Y en la aplicación de resultados, que hemos visto antes que teníamos un montón en gris, pero ahora ya están habilitadas precisamente para especificar pues, ese fondo de reserva, dónde se va a llevar, a dónde se van a llevar todas las voluntarias, los retornos, los remanentes, ¿vale? Cómo se va a derivar. A mayores, como novedad de este año con respecto a las cooperativas, se han puesto casillas nuevas, se han incorporado casillas nuevas, tanto en balance como en la cuenta de resultados, precisamente con ese objetivo de adaptar el modelo 200 a las particularidades propias de los modelos de cuentas anuales de las cooperativas, ¿vale? Facilitando así, pues bueno, su cumplimentación. Tenemos, por ejemplo, aquí en PIG, dotación del Fondo de Educación, cuánto va de dotación, cuánto va de subvenciones. O tenemos, por ejemplo, pues en el balance, en la zona de capital, bueno, os lo digo así por encima, que en este caso pues ya no iría como capital escriturado, sino que iría como capital cooperativo suscrito, ¿vale? Habría que cambiar este importe, actualizarlo para que lo arrastre bien, así como rellenar todos los demás de casillas nuevas. Pues fondos capitalizados, capital reembolsable, fondos especiales, ¿vale? Simplemente pues que lo tengáis en cuenta. Bien, pues visto esto, ahora sí que sí, vamos a hacer un pequeñito ejemplo práctico con esta demo. Partimos entonces, pues, de que tenemos una empresa, que tenemos las cuentas anuales ya súper generadas y, en consecuencia, tenemos todos los asientos ya planteados y el cierre contable. Entonces, hasta ahora tenemos los pagos fraccionados del modelo 202, ¿sí? Y los tenemos contabilizados siempre que salieran a pagar. Bueno, pues llega fin de año. Este año os hemos puesto precisamente el modelo 200 para que de forma adelantada, ¿vale? Para que pudierais precisamente calcular el impuesto de sociedades sin esperar a que saliera en junio.
de forma que pudierais hacer un cálculo aproximado, porque todo esto que hemos visto de forma teórica se supone que a principio de año teníais que haberlo hecho para calcular y dejar contabilizado precisamente vuestro impuesto de sociedades. Bueno, pues en este caso tenemos aquí el asiento del impuesto, que os lo pongo aquí, bueno, pues un poco a modo de refresco, no es para otra cosa, ¿vale? Sabéis que no damos asesoramiento en este sentido, en el sentido contable, pero a modo de refresco tenéis que hacer el asiento en caso de que tuviera resultado de ingresar, sería así, y en caso de que fuera un resultado negativo, sería a la inversa con la parte que nos toca que nos devuelva Hacienda en caso de pagar por el 202, en los pagos fraccionados. Vale, pues lo que tenemos contabilizado nos dice que tenemos 19.082 de la parte de beneficio y 11.474. Vamos a ver si eso se cumple con lo que tenemos en el modelo. Vamos a hacerlo y generarlo. Volvemos a entrar. Y voy a volver a generarlo porque como estuve trabajando con él haciendo pruebas varias, vamos a hacerlo desde cero. Le decimos que sí. Entramos. Le damos a importar para que nos traiga los datos. Y vamos a ver que nos tiene contabilizado aquí aquí en el PIG, en la segunda hoja, cuánto nos trae contabilizado por impuesto de sociedades. Nos trae 19.082, que si no me falla la memoria no coincide para nada con lo que teníamos contabilizado. Vale, ¿por qué no coincide? Bueno, pues hay que tener en cuenta que a la hora de contabilizar se tuvieron precisamente en cuenta pues esos aumentos y disminuciones, esas deducciones, esa reserva de capitalización, de nivelación. En nuestro caso, vamos a abrir otro que es más cómodo. Vale, volvemos otra vez a buscarlo. Vale, tenemos 11.000 y aquí tenemos 19.000 y aquí tenemos 19.082. Perdón, sí, el resultado es el mismo. Me adelanté yo un poco con las noticias que os iba a dar. Vale, nos arrastra aquí el impuesto de sociedades, que es lo que teníamos contabilizado. Vale, esto aquí nos arrastra lo contabilizado. ¿Coincide esto con lo calculado en el modelo? Vamos a ver ahora que no. Vale, vamos aquí, tenemos nuestra base, 82.000, 25.000 y lo que el modelo nos calcula son 20.615,62. ¿Por qué hay esa diferencia? Bueno, pues en primer lugar, porque aquí teníamos una en concreto, en esta empresa, hay una multa, una sanción. La teníamos ahí contabilizada, hay una sanción de 505,77. Con lo cual hay que tenerla en cuenta, ¿os acordáis?, a la hora de integrarla en el modelo. En este caso nos iríamos a aumentos y disminuciones, buscaríamos la casilla de multas, que viene siendo esta, y pondríamos nuestro importe. Ojo, que esto es una corrección permanente. Las correcciones permanentes no hay necesidad de reflejarlas en la contabilidad, ¿vale? Grabamos, le damos a siguiente, ya nos ha variado el importe, pero sigue sin darnos. ¿Por qué sigue sin darnos? Bien, porque estamos aplicando un tipo de gravamen del 25%. Acordaros que nos hemos olvidado de marcar que estamos en una empresa de reducida dimensión, con lo cual le vamos a decir que sí, que tenemos derecho al 23%. Podemos aplicar, si tenemos reserva de nivelación y capitalización, de nivelación para poder aplicarla. Grabamos y a ver ahora si nos da. Y ahora sí que sí, tenemos los 19.082,70, que es lo que teníamos contabilizado y calculado. En este caso, esta empresa no tiene mayor complicación, ¿vale? Pero podría darse que sí que tuviera otro tipo de, de reserva de capitalización, de nivelación, ¿vale? Que habría que contabilizar. Entonces, os lo pongo un poco a modo resumen, ¿vale? Pero acordaros que en caso de que hubiera pérdidas, ¿vale?, habrá que reflejarlas en la contabilidad, son los asientos tipo, para tenerlas en cuenta para años venideros, y si os olvidáis de contabilizarlas, que a veces pasa, se podría hacer pues mediante este asiento el año que haya beneficios. Y luego, si tenemos lo que hablamos, ¿vale?, aumentos y disminuciones, reserva de capitalización, reserva de nivelación, deducciones y bonificaciones, ¿vale? Si tenemos todo lo demás, vamos a tener una tipología de asiento como esta. Este es el típico que se hace, por ejemplo, si tenemos una reserva de capitalización,
acordaros, ¿vale? Que ahora es la novedad de este año, pues el 15% del incremento de fondos propios, ¿vale? Pues imaginemos que ese incremento de fondos propios, pues son 2.000, por ejemplo. Vale, pero nuestro límite es un 10% de la base imponible y nuestra base imponible son 5.000, con lo cual el 10% son 500. Estaríamos hablando que nos sobran, por decirlo de alguna manera, o nos quedan pendientes 1.500 de reserva de capitalización que van a quedar pendientes para deducir en los próximos 2 años, ¿vale? ¿Esto qué nos genera? Bueno, pues nos genera un activo por impuesto diferido de este tipo de asiento, ¿vale? Entonces lo contabilizaríais. Ojo, a la hora de contabilizar todas estas diferencias que tienen que ir conforme con el porcentaje correspondiente del ejercicio, ¿vale? Si en mi caso eran 1.500 y estamos hablando de una empresa como la que tenemos, el 23%, haríamos un asiento por 345 euros, ¿vale? 3/4 de lo mismo cuando es a la inversa, ¿vale? Típico ejemplo también, reserva de nivelación. Tenemos una base imponible, aplicamos y dotamos esa reserva por ese 10%, acordaros que la base imponible era 10% y esta no se va a usar hasta compensar pérdidas de ejercicios futuros, ¿vale? En el momento en el que se difiere la tributación, vale, bueno, en el momento, Jesús, perdón, estamos aplicando el 10% de esa base imponible precisamente para diferir esa tributación, vale, es lo que estamos haciendo, difiriendo el impuesto. Entonces, se genera en ese caso una diferencia temporaria que en este caso nos originaría pues un pasivo diferido, vale, si hablamos de una base de, no sé, de 70.000 euros, le aplicáis el 15 y, perdón, el 15, el 10%, que el 15% es la reserva de capitalización, y lo multiplicáis por el tipo de gravamen, que si en este caso son 23%, pues hablamos de 1.610 euros. Vale, y con esto ahora sí que sí, siento lo de mi voz, he ido al final un poco rápida precisamente por ese motivo. Hemos finalizado lo que viene siendo este seminario repaso a todo el impuesto de sociedades. Insisto en que os he mostrado solo lo que vienen siendo las novedades de cara al 2024. Tenéis en el blog todas las del 2025, pero que no os líen porque al final lo que hacemos, pues bueno, es tanta información, al final nos acabamos liando todos. Hay otras novedades también del 24, pero como no afectan a nivel programa, pues no os las he dicho, pero no sé, me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, lo del pago con tarjeta o incluso a través de Bizum, ¿vale? Que es una novedad que incorporaron este año con el pago de este impuesto. Entonces, nada, si me voy a echar un ojo a las preguntas, si queréis hacer alguna pregunta, si hay alguna que podamos contestaros ahora, porque sea muy genérica, la contestaremos, ¿vale? Y si hay alguna muy particular, así muy concretita, pues casi que preferimos ya llamaros, ¿vale? Entonces, dadme un segundito que les voy a echar un ojo rápido. Bueno, veo que no hay preguntas, así que en este caso, pues nada, si tenéis cualquier consulta, como siempre, llamadnos, mandadnos un correo y miramos. A ver, dejadme echar un último ojo. Nada. Vale, pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos. Os lo trataremos de enviar por correo lo más pronto posible. Muchísimas gracias y feliz semana.